Mi hermana invadió mi casa y gritó, al fin, ahora esta casa es nuestra. Mis padres la apoyaron y me exigieron que la dejara vivir conmigo por ser madre soltera. Me negué y llamé a la policía. Un año después, ella me dejó sin palabras cuando, me llamo Liam, tengo 32 años y después de años lidiando con una familia que siempre puso a mi hermana por encima de mí, conseguí comprar mi propia casa. Era algo que quería desde chico, un lugar donde nadie me dijera qué hacer ni me pidiera sacrificarme por otros. No es una mansión, solo una casa de 2 pisos en un barrio tranquilo, con un pequeño jardín y un porche para tomar café. La pagué con mi esfuerzo, trabajando como analista de datos, haciendo horas extras. Pero una semana después de mudarme, todo se fue al demonio. Era sábado por la mañana. Estaba desempacando cajas en la sala, con música sonando, cuando oí un auto frenar fuerte afuera. Miré por la ventana y vi a mi hermana, Brittany, bajándose de un auto viejo con su hijo de 5 años, Noah, de la mano. Mis padres, Susan y Robert, salieron detrás, con caras serias. Mi estómago se apretó. No los había invitado. Apenas les dije que me mudé. ¿Cómo supieron dónde estaba? Antes de que pudiera pensar, Brittany abrió la puerta sin tocar. Entró como si fuera la dueña, con Noah pegado a ella, y gritó, al fin, ahora esta casa es nuestra. Mis padres entraron detrás, como si ya estuviera todo decidido. Me quedé quieto, con una caja en las manos, sin creer lo que veía. ¿Qué haces aquí, Brittany?, pregunté, tratando de no perder la calma. Ella me miró con esa sonrisa que usa cuando quiere salirse con la suya. Liam, relájate. Noah y yo necesitamos un lugar donde vivir. Soy madre soltera, no puedo quedarme en ese departamento horrible. Esta casa es perfecta, y tú tienes espacio. Mis padres se acercaron. Liam, es tu hermana, dijo mi mamá, con ese tono que siempre usa para hacerme sentir mal. No la puedes dejar en la calle. Es tu deber ayudarla. Y Noah necesita un hogar decente, agregó mi papá. No seas egoísta. Egoísta. Esa palabra me pegó fuerte. La he oído toda mi vida. Siempre fui el egoísta por querer algo para mí, mientras Brittany podía hacer lo que quisiera. De chicos, si ella quería mi juguete, me obligaban a dárselo. Es tu hermana menor, Liam, comparte. De grandes, si necesitaba plata, yo tenía que prestarle, aunque nunca me pagara. Ahora, con una casa que pagué yo, querían que la entregara como si nada. No, dije, firme. Esta es mi casa. No los invité, y no van a vivir aquí. Brittany puso los ojos en blanco y se tiró en mi sofá, dejando a Noah correr por la sala. No seas ridículo, Liam. No me voy. Somos familia. Miré a Noah, jugando con un camión de juguete que sacó de su mochila. El pequeño no tiene culpa de nada. Siempre me llevé bien con él, pero Brittany y mis padres lo usan para manipularme. Mira a tu sobrino, dijo mi mamá, señalando a Noah. ¿Quieres que crezca en un basurero? ¿Qué clase de tío eres? Eso me quemó. Pasé mi infancia y juventud cediendo ante ellos, dejando de lado lo que quería para mantener la paz. Pero esta vez no. Esta casa era mía, mi esfuerzo. No iba a dejar que me la quitaran. Salgan de mi casa, dije, señalando la puerta. Ahora. Brittany se rió, como si no me tomara en serio. Para de hacer drama. Vamos a quedarnos, y lo vas a aceptar. No, repetí. Si no se van, llamo a la policía. Mis padres se miraron, sorprendidos. Brittany solo se burló. Llama a la policía, a ver si te animas. No lo pensé 2 veces. Saqué mi celular y marqué el 911. Les dije que tenía intrusos en mi casa y necesitaba ayuda. Mientras hablaba, Brittany y mis padres me miraban como si estuviera loco. Noah seguía jugando, sin entender nada. Cuando colgué, mi mamá se acercó, con lágrimas. ¿Cómo nos haces esto? Somos tu familia. Familia que no respeta, respondí. No voy a ceder. La policía llegó en 15 minutos. 2 oficiales, un hombre y una mujer, entraron y me pidieron que explicara. Les conté que compré la casa, que mi hermana y mis padres entraron sin permiso y no se querían ir. Brittany trató de hablar, diciendo que solo quería lo mejor para su hijo, pero los oficiales no le hicieron caso. Les pidieron que salieran, a ella, a mis padres y a Noah. No lo olvidaré, Liam, dijo Brittany mientras se iba, con una mirada llena de odio. Mis padres no hablaron, pero sus caras de decepción lo decían todo. Noah me miró, confundido, y dijo, tío, ¿por qué no puedo quedarme? Eso me partió el alma, pero no podía ceder. Me agaché y le dije, Noah, todo va a estar bien. Te veré pronto, te lo prometo. Asintió, aunque no entendía. Cuando se fueron, cerré la puerta y me dejé caer en el sofá. El corazón me latía rápido. Me sentía libre, pero culpable. La voz de mi mamá seguía en mi cabeza, ¿qué clase de tío eres?
Pero sabía que hice lo correcto. Por primera vez, puse mis necesidades primero. Esa noche, no pude dormir bien. Recordaba mi infancia. Crecimos en un pueblo pequeño, donde Brittany siempre fue la favorita. Si sacaba una buena nota, mis padres lo celebraban como si fuera un milagro. Si yo sacaba mejor nota, apenas lo notaban. No te confíes, Liam, decían. Cuando Brittany la regaba, siempre había excusas. ¿Se gastó la plata de la renta en ropa? Es joven, todos se equivocan, dejó la universidad porque no quiso estudiar. No todos son de libros, Liam, no la juzgues. Yo, en cambio, tenía que ser perfecto. Pagué mi universidad trabajando de noche en un supermercado, mientras Brittany pedía prestado para sus emergencias que nunca explicaba. Cuando nació Noah, pensé que las cosas podrían cambiar. Me encariñé con él desde el primer día. Es un niño dulce, curioso, siempre preguntando cosas raras que me hacen reír. Pero Brittany lo usa como excusa. Si necesita plata, es por Noah. Si llega tarde, es por Noah. Y mis padres siempre la apoyan, diciéndome que ayude porque es madre soltera. Comprar esta casa fue mi escape. Quería un lugar donde pudiera ser yo, sin sus demandas. Pero en una semana, trataron de quitármelo. Me preguntaba si alguna vez me libraría de ellos, o si lo que hice los mantendría lejos. Me quedé despierto hasta tarde, mirando el techo. Sabía que Brittany y mis padres no se rendirían fácil. Esa mirada de Brittany, esa amenaza en sus ojos, me decía que esto no terminaba aquí. Pero por ahora, mi casa estaba en silencio. Fui a la cocina, tomé un vaso de agua y miré por la ventana hacia el jardín. Era mi casa, mi vida. Y estaba decidido a protegerla, sin importar qué. Los días siguientes fueron un juego de nervios. Cada ruido de auto me hacía asomarme, esperando ver el cacharro de Brittany estacionado afuera. Pero no volvieron, no de inmediato. Decidí no vivir paranoico y me enfoqué en mi rutina, trabajo, desempacar cajas, hacer de la casa mi hogar. Puse estanterías, colgué unos cuadros y compré una planta para el porche. Era mi forma de plantar bandera, de decir que este lugar era mío, no quería cortar a Noah de mi vida. Él no tenía la culpa de los líos de su madre. Así que contacté a Lisa, una amiga de Brittany que me caía bien. Le conté lo que pasó y le pedí ayuda para ver a Noah sin cruzarme con mi hermana o mis padres. Lisa aceptó. Los fines de semana, pasaba por su casa, recogía a Noah y lo llevaba al parque o a comer helado. El pequeño hablaba sin parar, de sus juguetes, de la tele, de cualquier cosa. Esos ratos me daban calma, aunque siempre me recordaban el enredo que era mi familia. Una mañana, recibí un mensaje de un número desconocido, no creas que esto se acabó. No estaba firmado, pero supe que era Brittany. Intenté no darle importancia, bloqueé el número y seguí con mi día. Pero algo me decía que ella no me dejaría en paz tan fácil. Pasó un año. Me adapté a mi nueva vida. El trabajo iba bien, incluso conseguí un pequeño ascenso que me dio un respiro económico. La casa ya sentía como hogar, y mis salidas con Noah eran lo mejor de mi semana. Pero entonces, un viernes por la mañana, todo se vino abajo. Revisé mi cuenta bancaria, como siempre, para asegurarme de que todo estuviera en orden. Cuando entré a la app del banco, el corazón se me detuvo. Mi cuenta estaba vacía. Los $40,000 que había ahorrado, fruto de años de trabajo, habían desaparecido. Llamé al banco, pensando que era un error. La empleada me explicó, con voz fría, que el dinero se había transferido a varias cuentas extranjeras en pequeñas cantidades durante las últimas semanas. También habían abierto 3 préstamos a mi nombre, por $25,000, que yo nunca pedí. Estaba en shock. Le pedí más detalles, pero me dijo que necesitaba una denuncia policial para seguir investigando. Colgué, con la cabeza a mil. ¿Cómo pasó esto? Quien tenía acceso a mi cuenta, fui a la comisaría ese mismo día y puse una denuncia. El oficial que me atendió, un tipo mayor con cara de aburrido, me dijo que estos fraudes eran comunes, pero complicados. Cuentas extranjeras son un lío, dijo. Si tienes idea de quién pudo ser, habla.
Estos casos suelen ser alguien cercano. Sus palabras me pegaron duro. No quería creerlo, pero pensé en Brittany. Su amenaza, ese mensaje de hace un año, todo apuntaba a ella. No me quedé quieto. Un amigo del trabajo me recomendó a Mike, un investigador privado que antes fue policía. Lo llamé esa tarde. Mike era directo, unos 50 años, voz grave que te hacía confiar. Le conté lo de Brittany, cómo entró a mi casa, cómo mis padres siempre la apoyaron y mi sospecha de que ella estaba detrás de esto. Mike tomó notas y me pidió mis estados de cuenta y correos. Voy a buscar rastros, dijo. Si es tu hermana, dejó huellas. Mientras Mike trabajaba, intenté no volverme loco. Pero el lunes siguiente, las cosas se pusieron peores. Llegué al trabajo y mi jefa, Paula, me llamó a su oficina. Su cara era seria. Liam, recibí un correo tuyo el sábado, dijo, mostrando su laptop. Insultaste a compañeros, a mí, hasta a un cliente. Explica esto. Miré la pantalla, sin creerlo. Era un correo desde mi cuenta de trabajo, lleno de groserías. Paula, yo no escribí eso, dije. Alguien hackeó mi correo. Ella frunció el ceño. Es difícil de creer, Liam. Salió de tu cuenta. Y no es solo esto. Otros recibieron mensajes parecidos. Intenté explicarme, pero no quiso escuchar. Lo siento, dijo. Estás despedido. Salí de ahí aturdido. En una semana, perdí mis ahorros y mi trabajo. Revisé mi correo y vi el mensaje, enviado a las 2 de la mañana del sábado. No había tocado mi laptop ese día. Alguien entró a mi cuenta y lo hizo a propósito. Y no era difícil adivinar quién. Esa noche, me senté en la sala con una cerveza, tratando de pensar. Llamé a Mike y le conté lo del correo. Esto no es solo robo, dijo. Quieren destruirte. Me pidió acceso a mi laptop para buscar rastros. Mientras hablaba con él, recordé a Brittany, no lo olvidaré, Liam. Su voz estaba clavada en mi cabeza. Mike me llamó al día siguiente. Encontró un nombre en una de las cuentas extranjeras, Daniel Carter. No lo conocía, pero Mike investigó y descubrió que vivía cerca de Brittany. Luego me envió una foto de redes sociales, Daniel y Brittany, abrazados, como pareja. Me dio rabia. No era solo Brittany. Tenía un cómplice. Esto es planeado, dijo Mike. Probablemente desde que los echaste de tu casa. Me contó que Daniel tenía antecedentes por estafas menores y que juntos podrían haber hackeado mi banco y correo. Pero lo que más me dolió fue lo siguiente. Hay indicios de que tus padres sabían algo. No participaron, pero no la detuvieron. Eso me destrozó. Mis padres siempre quisieron más a Brittany, pero dejar que me arruinara. No lo podía creer. Mike encontró mensajes entre Brittany y mi mamá, donde ella hablaba de darle una lección a Liam. Mis padres no eran inocentes, eran cómplices por callar, no iba a dejar que ganaran. Contraté a Sara, una abogada de fraudes que me recomendó Mike. Sara era joven, pero tenía fama de dura. Revisó las pruebas y dijo que teníamos un buen caso, pero necesitábamos más para que la policía actuara. Hay que ser más listos, dijo. Podemos tenderles una trampa. Sara y Mike armaron un plan. Mike trajo a Alex, un hacker ético que conocía. Alex era callado, pero sabía lo suyo. Descubrió que Daniel usaba un programa para hackear cuentas, y que Brittany enviaba correos desde una IP falsa. Alex propuso crear una cuenta bancaria falsa a mi nombre, con un saldo pequeño, y hacerla parecer real. Luego, enviarían un correo anónimo a Daniel, haciéndole creer que era una nueva cuenta mía. Si Brittany y Daniel intentaban hackearla, Alex lo grabaría todo. Dije que sí. No quería enfrentar a Brittany cara a cara, quería que pagara por lo que hizo. Mientras Alex preparaba la trampa, seguí viendo a Noah. Una tarde, en el parque, Noah dijo algo que me heló. Mamá dice que vas a aprender una lección, tío. Lo dijo como si nada, sin entender. Le pregunté más, y me contó que Brittany y un tal Danny hablaban de mí, diciendo que me iba a arrepentir.
Grabé eso con mi celular, por si servía, esa grabación fue clave. Se la di a Sara, quien dijo que podía probar la intención de Brittany. Alex puso la trampa en marcha. Envió el correo a Daniel, y en 2 días, detectó un intento de hackeo a la cuenta falsa. Todo quedó registrado, IPS, programas, todo. Mike llevó las pruebas a la policía, junto con mi denuncia y la grabación de Noah. La policía actuó rápido. Sara me llamó una mañana, Liam, los arrestaron. A Brittany y a Daniel, por fraude y robo de identidad. También citaron a mis padres como testigos, porque sabían del plan y no lo reportaron. No podía creerlo. Después de 1 año de tensión, de ver mi vida desmoronarse, por fin había algo de justicia. Pero no estaba todo resuelto. Sara me advirtió que el juicio sería duro. Brittany y Daniel intentarían zafarse, y mis padres dirían que no sabían nada. Solo recuperé una parte de mi dinero, el resto se perdió. Estaba sin trabajo, con deudas que no eran mías, y una familia que me traicionó. Pero me sentía en control por primera vez. Seguí adelante. Vi a Noah cuando podía, asegurándome de que estuviera bien. También busqué trabajo, enviando currículums. Pero sabía que la pelea no había acabado. Brittany siempre fue buena manipulando, y algo me decía que tenía un último as en la manga. Los meses previos al juicio fueron una montaña rusa. Por un lado, estaba reconstruyendo mi vida. Encontré un trabajo nuevo como analista en una empresa más pequeña, con un jefe que parecía decente. No pagaba tan bien como el anterior, pero era un comienzo. Por otro lado, la idea del juicio me mantenía despierto por las noches. Sara, mi abogada, me mantenía al tanto. Las pruebas eran sólidas, las grabaciones de Noah, los registros de Alex, las transferencias bancarias. Pero Brittany era impredecible, y mis padres, aunque solo testigos, podían complicar las cosas con sus excusas. Una tarde, mientras llevaba a Noah al cine, me dijo algo que me puso los nervios de punta. Mamá dice que pronto estará libre y que vas a lamentarlo, soltó, mientras comía palomitas. Intenté no reaccionar, pero le pregunté con cuidado qué más había dicho. Que tiene un plan, respondió, encogiéndose de hombros. No quise presionarlo, era solo un niño. Pero grabé la conversación, como siempre, y se la pasé a Sara. Esto podría ser útil, dijo ella. Muestra que Brittany no se ha rendido. Sara me explicó que Brittany y Daniel estaban tratando de negociar un acuerdo con la fiscalía, alegando que eran víctimas de un malentendido. Querían culpar a un supuesto tercero por el hackeo. Mis padres, por su parte, insistían en que no sabían nada, aunque los mensajes que Mike encontró decían lo contrario. Van a intentar manipular al juez, me advirtió Sara. Pero tenemos suficiente para contrarrestarlos. Solo mantente alerta. Y tenía razón. Un par de semanas antes del juicio, recibí una carta anónima en mi buzón. No tenía remitente, pero el contenido era claro: retira la denuncia o lo pagarás caro. La letra no era de Brittany, pero el tono era suyo. Llevé la carta a la policía y a Sara, quienes la agregaron al expediente. Mike sospechaba que Daniel la escribió, siguiendo órdenes de Brittany. Están desesperados, dijo. Saben que el caso es fuerte. Mientras tanto, Alex seguía rastreando. Descubrió que Daniel había intentado contactar a un contacto en el extranjero para mover más dinero, probablemente el que aún no recuperé. Pero el tipo al otro lado cortó comunicación cuando se enteró de los arrestos. Alex también encontró correos entre Brittany y un abogado de poca monta, planeando cómo usar a Noah para ganar simpatía en el juicio. Querían que el niño declarara que yo era un tío cruel que los dejó en la calle. Eso me enfureció. Noah no merecía ser usado así. Sara tuvo una idea. Podemos usar su propio juego en su contra, dijo. Propuso que grabáramos más conversaciones con Noah, pero sin presionarlo. Solo dejarlo hablar. Así que en nuestras salidas, empecé a hacerle preguntas suaves, como que hacía su mamá o que le decía de mí. Noah, siendo un niño, hablaba sin filtro. Una vez mencionó que Brittany le dijo que mentir un poquito no es malo si ayuda a la familia.
Grabé todo y se lo di a Sara. Ella sonrió. Esto va a ser una bomba en el juicio. El día del juicio llegó. Me senté en la sala, con el estómago revuelto. Brittany y Daniel estaban al frente, con sus abogados. Mis padres estaban en la fila de testigos, evitándome la mirada. Brittany lucía tranquila, casi arrogante, como si creyera que se saldría con la suya. Daniel, en cambio, parecía nervioso, sudando en su traje barato. El juez, una mujer de unos 60 años con cara de no tolerar tonterías, escuchó primero a la fiscalía. El fiscal presentó las pruebas, las transferencias bancarias, los correos hackeados, los registros de Alex. Luego, reprodujeron la grabación de Noah diciendo que Brittany quería darle una lección a su tío. La sala se quedó en silencio. Brittany intentó interrumpir, diciendo que era una mentira, pero el juez la calló. Luego vino la grabación más reciente, donde Noah hablaba de las mentiras que Brittany le pedía decir. El abogado de Brittany objetó, diciendo que era un niño y no entendía, pero el juez no le hizo caso. El menor no está mintiendo, dijo. Su testimonio es consistente. Cuando llegó el turno de la defensa, Brittany intentó su jugada. Se puso a llorar, diciendo que solo quería lo mejor para Noah, que era una madre soltera desesperada. Daniel respaldó su historia, alegando que alguien más hackeó las cuentas. Pero el fiscal los destrozó en el contrainterrogatorio. Mostró los mensajes entre Brittany y mis padres, donde ella hablaba de hacer pagar a Liam. Mis padres, al testificar, tartamudearon, diciendo que no sabían de qué iba el plan. Pero el fiscal los presionó, y mi mamá terminó admitiendo que sabía que Brittany estaba enojada conmigo, pero no pensó que llegaría tan lejos. El juez no se tragó sus excusas. Declaró a Brittany y Daniel culpables de fraude cibernético, robo de identidad y conspiración. Mis padres recibieron una multa y libertad condicional por no reportar el crimen. Brittany y Daniel enfrentaron 2 años de prisión cada uno, más restitución. No todo mi dinero volvió, pero recuperé unos $20,000, suficiente para pagar las deudas falsas y empezar de nuevo. Salí de la sala con una mezcla de alivio y vacío. Había ganado, pero ¿a qué costo? Mi familia, la que se suponía debía apoyarme, me traicionó. Mientras caminaba hacia mi auto, vi a Noah con Lisa en el pasillo. Me acerqué y lo abracé. Todo va a estar bien, pequeño, le dije. Él asintió, pero sus ojos estaban tristes. Sabía que su mundo también se había roto. Después del juicio, decidí que necesitaba un cambio grande. La casa, aunque era mi refugio, ya no sentía igual. Cada rincón me recordaba el drama, la traición. Así que la puse en venta. Con el dinero que recuperé y lo que obtuve por la casa, me mudé a otra ciudad, a unas 3 horas de distancia. Encontré un apartamento pequeño, pero acogedor, y un trabajo nuevo en una empresa de tecnología. No era perfecto, pero era un comienzo limpio. Seguí en contacto con Noah a través de Lisa. La corte permitió visitas supervisadas y me aseguré de que él tuviera estabilidad. Lo llevaba al parque, al cine, o simplemente a pasar el rato. Intentaba que esos momentos fueran felices, que no sintiera el peso de lo que su madre hizo. Pero nunca volví a hablar con Brittany o mis padres. Bloqueé sus números, sus correos, todo. No quería más de su veneno. Una noche, sentado en mi nuevo apartamento, miré por la ventana. La ciudad era nueva, llena de luces y ruido, pero me sentía en paz. Había perdido mucho, dinero, trabajo, mi familia. Pero gané algo más grande, mi libertad. Por primera vez, vivía para mí, sin las cadenas de las expectativas de otros. Sabía que Brittany, donde estuviera, probablemente seguía pensando en cómo vengarse. Pero ya no me importaba. Había aprendido a protegerme, a poner límites, y no iba a dejar que nadie, nunca, volviera a quitármelo.